Hola Acuario, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a comenzar con tu lectura general. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Toma lo que tenga sentido y lo que no, pues déjalo fluir al universo. Acuario, con este paje de bastos, aquí viene alguien o una nueva idea que se te va a estar ocurriendo. Aquí hay una forma en que quizás tú estés tratando de hacer las cosas que es como si tú te toparas con una pared y no puedes avanzar porque obviamente no vas a poder pasar esa pared. Y entonces este paje de bastos viene y te dice, por aquí no es, mira, aquí está la puerta, ven, te coge la mano y te dice, aquí está, esta es otra alternativa, esta es otra forma en que tú puedes hacer eso que quieres hacer. Te repito, esto puede ser alguien que venga y te dé esa información o simplemente una idea que se te ocurra, que la canalices y te diga yo no había visto esa forma de hacer lo que yo quiero hacer. Esto no se te había ocurrido antes, es una idea nueva que te abre pues hacia otro camino. Te repito, es como que tú quieras entrar por una pared a un lugar y evidentemente a un hueco muy pequeño y no quepas, no puedes, y te esfuerzas, pero no cabes. Y alguien o una idea te dice, ven acá, que dentro aquí a 1 o 2 metros está la puerta, ábrela y entra, deja bobería. Y entonces te va a mostrar pues precisamente ese camino. Aquí vas a estar definitivamente descubriendo una oportunidad que antes ustedes ni habían visto, ni se habían fijado, ni siquiera la habían considerado. Y el mago es una carta muy poderosa. Acá el mago me está hablando que va a tener la capacidad de crear estas nuevas oportunidades o nuevas oportunidades para seguir adelante. Vas a tener la inteligencia para usar tus recursos, los recursos que ya tú tienes disponible. Vas a poder iniciar nuevos proyectos, tienes la habilidad de crear lo que tú quieras crear, así que cuidado con los pensamientos, Acuario. Después de este paje de bastos indica que esta idea nueva que se te va a ocurrir o que alguien te la va a decir, pues va a poder materializarse, va a poder manifestarse, vas a poder lograrla, ¿ok? Aquí tú tienes las herramientas para hacerlo funcionar y la capacidad, por supuesto. Acuario, usted tiene muchísimas ideas, así que a moverse y a hacerlo, ¿ok? Y el 4 de espadas me habla que vas a tener que hacer pues una pausa aquí necesaria. Es posible que tengas que descansar, tomar distancia, pensar bien la estrategia con la que vas a actuar. No deberías estar actuando de inmediato. Aquí muchas veces indica planificación, reflexión antes de dar el próximo paso. Estas 3 espadas es como si ya las hubieras utilizado y esta te queda casi que a la mano. Es como que pienses como un estratega para levantarte cuando estés listo, coger la espada e ir hacia adelante, ir hacia tus objetivos. Así que haz una pausa, planifica, pon tu estrategia a funcionar y cuando estés listo, pues es el momento de levantarte con esa espada, Acuario. Y el 8 de copas, acá me está hablando que posiblemente ustedes abandonen algo, dejen algo atrás que no les está satisfaciendo económicamente. Puede ser que abandonen algún tipo de trabajo que están haciendo, que dejen algún proyecto que no funciona, que suelten alguna estrategia que no estaba dándole resultados aquí. Para avanzar con esta nueva idea que viene, vas a tener que dejar detrás algo del pasado, algo que no les estaba funcionando. Ustedes, no es que te boten de un trabajo, no es que pierdas un proyecto, una inversión, no. Es algo que tú optas por dejar atrás simplemente y se acabó, ¿ok? Tú eres ahí el que dejas el trabajo, si hay que dejarlo, o si el negocio no te funciona, pues lo dejas, porque aquí hay algo nuevo que va a estar naciendo para usted. Vamos a ver qué más viene para Acuario. Wow, el as de espadas. Y sale el 6 de espadas. Vamos a ver hacia dónde vas. Sacar 2 cartas más. ¿Hacia dónde va Acuario? Porque viene también el 6 de espadas.
Aquí Acuario con este as de espadas me están diciendo de que aquí va a llegar una fuerza directa poderosa que va a cortar cualquier tipo de confusión que tú tengas. Aquí anuncia la llegada de triunfo, de victoria, de una resolución clara de todos tus conflictos económicos o financieros. Aquí podría estar incluso interviniendo alguien también de forma directa con mucha autoridad. Puede ser tú, que esto es Acuario puro ideas. Y vas a tener la suficientemente claridad, fuerza y determinación para que todas las cosas se aclaren y para resolver todos tus problemas económicos, todos tus problemas financieros. Aquí se van a estar resolviendo. Esta es una carta de súper éxito para muchos de ustedes. Y la carta de la luna, pues acá la carta de la luna, aquí aparece algún tipo de incertidumbre o de dudas. Porque aquí comienza el camino, no, por supuesto, cuando comenzamos un camino financiero, un camino económico, porque dejamos algo atrás y vas a estar comenzando precisamente algo nuevo, aquí todo no tiene que estar claro y es lo que pasa aquí, aquí todo no está claro. Aquí el camino está, la luz parcial está alumbrado parcialmente, no tienes toda la información, por supuesto. Ejemplo, cuando viajamos a otra ciudad, no vemos el final, la ciudad donde queda, pero sí sabemos que ese camino nos lleva a esa ciudad, ¿ok? Cuando comienzas algún negocio nuevo y es bueno, pues tú sabes que vas a lograr tener éxito, pero no sabes en el camino qué te vas a encontrar. Entonces, la luz es parcial, no tienes toda la información, por supuesto, pero tú vas a estar avanzando porque sí está el camino. Tienes que estar atento porque podrían aparecer algún tipo de bloqueos o situaciones que es normal que aparezcan porque son situaciones que no son graves. Tienes que estar atento para sortearlas y poder pues salir de esto sin ningún tipo de problemas, ¿ok? Así que simplemente estate al tanto. Toda la información no la vas a tener, pero la vas a ir adquiriendo en el camino poco a poco. La reina de copas, aquí aparece una energía que te va a estar apoyando emocionalmente. Aquí hay una persona que posiblemente te esté aconsejando, una persona que te ayuda, que te orienta y te va a estar inspirando en mucha confianza. Aquí también puede ser tu propia energía, Acuario, que empieces a confiar más en tu intuición y que comiences a tomar pues mejores decisiones económicas, ¿ok? Aquí puede ser tu intuición también actuando de forma bastante fuerte. Y el 6 de espadas aquí se confirma en movimiento. Aquí tú te alejas de una situación complicada, puede ser que te mudes, puede ser que te cambies de trabajo. En fin, tú te mueves hacia algo más tranquilo, hacia algo más favorable y vas a estar dejando atrás las dificultades. De hecho, salieron las dos cartas de ida, el 8 de copas que te vas a estar alejando de una situación y el 6 de espadas que te aleja. Aquí definitivamente ustedes se alejan de una situación poco favorable para ustedes. ¿Y por qué les digo poco favorable? Porque yo pregunté después hacia dónde ustedes iban, porque definitivamente se van. Yo sé que es el nuevo inicio, ¿ok? Y que va a haber victoria, éxito, etcétera, pero hay que confirmar, ¿ok? No, yo no me voy a quedar así como así, ¿ok? Entonces aquí este 2 de bastos me dice precisamente que ustedes acá van a estar planificando, voy a ponerlas por acá. Aquí ustedes van a estar con este 2 de bastos, pues precisamente planificando el futuro, hacia dónde van, qué es lo que van a hacer, qué es lo nuevo que podrían optar, cuáles son sus posibilidades, cómo van a tomar estas nuevas oportunidades. Esto me habla de mirar qué hacer cómo expandirte, qué proyectos podrían estarte generando dinero, cuál es el próximo paso que tú tienes que seguir. El rey de copas me muestra que tú vas a tener muchísima, en esta elección, tú vas a tener pues muchísima madurez emocional, que ya me lo estaba diciendo la reina de copas. Aquí tú vas a tener control emocional en las decisiones que tomes, no vas a dejar que las cosas se desborden. Aquí también puede ser que me esté confirmando una persona de experiencia que te ayude, algún socio que sea bastante equilibrado, o simplemente tú que comienzas a manejar bien las situaciones y que tomas el control emocional de todo esto que te está ocurriendo o que te va a estar ocurriendo. Y el mundo, pues el mundo, para terminar, aquí es el resultado final y es muy bueno, señores. El mundo representa el éxito, logros importantes, celebraciones, cierres de un ciclo con muchísimo triunfo
con expansión. Aquí tu economía va a haber un éxito en algún proyecto, en algo que tú quieres, va a haber crecimiento y va a haber una estabilidad que vas a lograr después de un cambio importante. Aquí van a estar celebrando y todo va a estar concluyendo muy favorable para ustedes. Vamos a ver qué más viene acá con las cartas de Lenormand para ustedes. Vamos a ver qué más viene acá con las cartas de Lenormand para ustedes. Para Acuario, por favor, vamos a ver qué viene acá. Vamos a sacar otra carta más aquí. Vamos a sacar 2 cartas más para que me quede claro qué pasa y después de eso. Acuario, aquí definitivamente, aquí hay alguna situación que te estaba desgastando tus recursos o tu energía. Y tú buscas, pues, evidentemente construir algo mucho más estable, mucho más sólido, mucho más duradero. Llega algún tipo de información o noticias, paje de bastos, señores. Llega información, llega noticias, una propuesta importante. Y esto pues va a estar provocando para muchos de ustedes un cambio positivo. Señores, el mago, la ida del 8 de copas, el 6 de espadas y el mundo. Definitivamente esto es una confirmación de la lectura. Aquí va a haber un cambio positivo y una mejora en tu situación económica. Lo que los ratones se estaban comiendo tu queso, eso se va a estar acabando para muchos de ustedes. Vamos ahora con un mensaje del oráculo de la sabiduría. Imagina. Bien, Acuario, con esta carta de Imagina te están diciendo que es un buen momento para examinar la forma en que tú creas la prosperidad. ¿Qué significa para ti ser próspero y qué características deberías estar desarrollando en tu interior para lograr este objetivo de tener la prosperidad que quieres? Que te preguntes quién necesitas ser para hacer realidad tus sueños y si eres capaz de imaginar el tipo de vida que tú deseas, de imaginarla de verdad, sin contener la fuerza de tu creatividad. Si tú puedes concebirla, puedes conseguirla. Si tú puedes concebirla, puedes conseguirla. Prepárate porque la prosperidad está esperando por ti. Actúa como si tus sueños se están haciendo realidad. Así que déjame en los comentarios, siempre mis sueños se hacen realidad. Siempre mis sueños se hacen realidad. Para que manifiestes esto. Siempre mis sueños se hacen realidad. Y nos vemos en el próximo video, Acuario. Hasta la próxima.